comenzado eh, calculando el corte en el punto G porque no era necesario calcular reacciones, igual que en el punto E. Entonces vamos revisando para el punto G. Para el punto G, entonces nosotros tendríamos en mi punto G, donde corté el elemento, ahí tendré mi carga normal en el punto G. Mi momento en el punto G y mi fuerza de corte en el punto G, a los cuales yo estoy colocándole unas direcciones y un sentido, pero aún nosotros no sabemos si esas sean las direcciones de la fuerza de corte y el momento. Entonces ahí hay una intensidad de carga que tiene altura W en libras por pies, y ahí hay una fuerza P por acá hay una fuerza P que tiene un ángulo de 30 grados con respecto a una vertical, y su ángulo es de 30 grados. Entonces mi carga P tiene sus dos componentes, una componente, una componente en Y y una componente en X. Entonces acá nosotros tendremos, voy a hacerla en otro color. Acá tengo mi componente Y. Esta va a ser, está al frente, entonces esta va a ser P por seno de 30. Y mi componente en Y, que esta va a ser P por coseno de 30. Y la distancia que hay hasta el punto G es de un pie. Realmente estoy haciendo esto a escala. Y reviso el corte en el punto G, fuerza interna cortante que lo coloco hacia arriba, momento que lo coloco en sentido horario y fuerza normal que le coloco su sentido hacia la izquierda. La intensidad de carga que actúa es la carga W y mi carga P que tiene una componente horizontal P por seno de 30, está al frente del ángulo de seno, y una componente vertical P por coseno de 30 grados. Y aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y todo lo que vaya hacia la derecha lo va a colocar como positivo. Entonces, hacia la izquierda va la fuerza interna de corte NG. Como va hacia la izquierda es negativo. Y hacia la derecha la única fuerza que actúa es P por seno de 30.
P es un valor conocido, que eran los últimos 3 números del código, creo. Entonces acá nos va a quedar la primera fuerza interna. Esto que está restando pasa a sumar nuestra fuerza interna de corte en el punto G normal es igual a P por seno de 30 grados. Entonces la fuerza interna de corte NG es igual, seno de 30 es 0.5, entonces esto será 0.5 P y su dirección va hacia la izquierda. Va hacia la izquierda porque cuando nosotros separamos o despejamos NG, nos da un valor positivo y nosotros le habíamos colocado a la izquierda, entonces aquí obtenemos el primer valor. Preguntas, dudas de esta primera parte, ¿quién tiene? Listo, ok. Segunda ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo va a colocar positivo. Hacia arriba yo tengo mi fuerza interna de corte BG. Voy a hacerla en sus respectivos colores. BG. Hacia abajo la resultante de la intensidad de carga. Su resultante es el área de la intensidad de carga. Entonces tengo un triángulo que tiene base un pie y altura W. Su resultante va hacia abajo. Entonces eso es menos W por un pie. Hacia abajo la componente de la fuerza P, y esa es menos P por coseno de 30 grados igual a 0. Reviso, hacia arriba la fuerza interna BG, hacia abajo mi fuerza resultante de la intensidad de carga, W por un pie, hacia abajo P por coseno de 30, y despejo, entonces tendré que mi fuerza de corte va a ser igual, esto está restando, pasa a sumar, W por un pie más P por coseno de 30 grados. Y tengo la segunda fuerza interna en el punto G. Entonces aquí voy reemplazando valores. Entonces aquí reemplazaré los dos últimos dígitos del código y aquí los últimos 3 dígitos del código. Y obtengo el valor. Y me hace falta la otra ecuación de equilibrio estático, sumatoria de momentos en el punto G igual a 0. Vamos a hacer sumatoria de momentos acá, en este punto. Tendremos entonces que sumatoria de momentos en el punto G igual a 0. Si me produce giro antihorario con respecto al punto, va a ser positivo. Entonces tengo mi momento interno mg, que como lo coloqué en sentido horario va a ser negativo, menos el momento interno en G. La fuerza de corte como actúa en el punto no genera momentos y la fuerza normal tampoco genera momentos. Entonces solamente tengo menos mg que va en sentido horario. La resultante de la intensidad de carga que produce giro horario, como produce giro horario,
va a ser negativo, entonces menos. La resultante, ya la hayamos calculado, es W multiplicado por un pie y actúa en el centro de gravedad, es decir, a 0.5 pies, la mitad de la base, por 0.5 pies. Y el momento que me produce, y el momento que me produce la fuerza P por coseno de 30, entonces también esta fuerza lo hace girar en sentido horario. Como lo hace girar en sentido horario, entonces es menos, la fuerza es P por coseno de 30 y su brazo es un pie. Perdón un segundo y acepto acá a un compañero de ustedes que está esperando. Entonces revisamos. Momento interno mg que va en sentido horario negativo. El momento que produce la resultante de la intensidad de carga, W por un pie, es su base, el brazo está a 0.5, también lo hace girar en sentido horario, entonces es negativo. La fuerza P por coseno de 30, que esta tiene un brazo de un pie, y despejamos nuestro momento, entonces esto que está restando va a pasar a sumar. Nos quedará entonces que el momento en el punto G, el momento en el punto G va a ser igual menos 0.5, esperando una vez, acá la primera parte me va a quedar 0.5 W por pies elevado al cuadrado menos, no sé cuánto es coseno de 30, 0.87, 0.87 P por pies. Y yo estoy colocando mi momento en C en sentido horario, pero esto me está diciendo que es en sentido antihorario porque si yo saco factor común menos acá, acá me va a quedar 0.5 W por pie cuadrados más 0.87 por P pies. Entonces le quito el signo menos, me está diciendo que el sentido que nosotros habíamos asumido del momento, que acá lo habíamos colocado en sentido horario, no es, ese momento baja en sentido antihorario. Entonces mi momento mg va a ser igual a 0.5 W pies cuadrados más 0.87 P por pie y no va en sentido horario, sino que va en sentido antihorario. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, ¿quién tiene? Entonces, por ejemplo, si los últimos tres códigos terminan,
los últimos tres dígitos del código terminan en 325, entonces acá será 0.5 por 325. Y si la intensidad de carga es, acá será 25 más P por 325, la fuerza de corte. Y acá el momento será 0.5 por 25 más 0.87 por 325. Entonces, cuando ustedes reemplazan los códigos de su eh, identificación, acá nosotros obtendremos los resultados. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? ¿Todos me están escuchando bien? Ok, listo. Ok, listo, perfecto. Ya hablo más duro. Entonces ahora me voy al punto E, entonces ya en el punto E la longitud ya se me convierte en 3 pies. La longitud se me convierte en 3 pies. Entonces corto acá y simplemente esto se me vuelve 3 pies. O sea, los valores van a aumentar casi que por 3. Entonces tendremos para el punto E, entonces acá tendremos para el punto E, hasta ahí tampoco es necesario calcular las otras fuerzas. Entonces para el punto E simplemente se extendió la distancia. Entonces ahora mi distancia se extendió a 3 pies. O sea, hasta 3 pies se extendió. Aquí sigue actuando la misma componente de X y la misma componente de Y de la fuerza P. Entonces las escribo. Son estas mismas, P por seno de 30 la de X. Y la otra es P por coseno de 30. La intensidad de carga llega hasta los 3 metros, hasta los 3 metros. Entonces hasta acá tengo 1 metro y 2 metros, 3 metros. Sigue teniendo mi intensidad de carga W. Entonces ahí tengo mi intensidad de carga W. Y en el corte sigo teniendo mi fuerza interna de corte en el punto E, fuerza interna de corte en el punto E y mi momento en el punto E, que lo voy a colocar en sentido antihorario porque ya sé que es en sentido antihorario. Vuelvo a aplicar mis ecuaciones de equilibrio estático. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En X solamente actúa la fuerza P seno de 30 y la fuerza interna NE. Acá tendremos entonces menos NE hacia la izquierda y hacia la derecha va P por seno de 30 grados igual a 0. Entonces aquí nos quedará que la fuerza interna normal del punto E es P por seno de 30. Esta NE que está restando
pasa de aquel lado a sumar como positiva y me queda NP por seno de 30. Miro a qué sentido la había colocado hacia la izquierda, como me dio positivo, entonces esta fuerza va hacia la izquierda. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendremos que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá tenemos hacia arriba la fuerza interna de corte BE. Hacia abajo la resultante intensidad de carga W. Entonces su resultante es el área, la intensidad de carga, un triángulo que tiene altura W y base 3 metros, va hacia abajo, menos W por la base que es 3 pies. Y hacia abajo también va la fuerza interna de corte P, la fuerza externa P por coseno de 30 menos P por coseno de 30 grados igual a 0. Entonces ahí no tenemos más. Hacia arriba, fuerza interna de corte BE. Hacia abajo, la resultante de intensidad de carga W, que es su área, W por la base. Y hacia abajo, la fuerza P por coseno de 30. Entonces acá despejamos y obtenemos la fuerza interna de corte BE igual a 3W por pie más P por coseno de 30 grados. Entonces me dio positivo toda esta expresión de acá. Miro la dirección que había asumido de la fuerza de corte que va hacia arriba, entonces BE va hacia arriba y obtuvimos la fuerza de corte del punto BE. Y ahora aplicamos sumatoria de momentos en el punto E. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos aquí en mi punto. Entonces están llegando al punto la fuerza P seno de 30, la fuerza de corte, la fuerza normal en el punto E. Y como mi momento va en sentido antihorario, sumatoria de momentos en E igual a 0. Entonces, como pusimos el momento ME en sentido antihorario, va a ser positivo, entonces tendremos ME sentido antihorario. La fuerza P, que hace que esto gire en sentido horario, al girar en sentido horario, va a ser negativo. Entonces ahí tendremos menos la resultante de la intensidad de carga, que es W por 3 pies. Mi resultante que actúa, ahora la mitad está en 1.5. 1.5 pies es su brazo con respecto al punto E. Brazo de 1.5 pies. Y la otra fuerza, que es la fuerza P por coseno de 30, que también la hace girar el punto E en sentido horario, y como lo hace girar en sentido horario es positivo, entonces ahí también tendré menos P por coseno de 30 y el brazo, que es 3 pies, acá está el brazo, 3 pies igual a 0. Y despejo, los dos está restando, van a sumar. Verifico nuevamente momento E, resultante de la fuerza de la intensidad de carga W por 3, actúa 1.5 y lo hace girar en sentido horario. La carga P por coseno de 30 y tiene un brazo de 3, entonces despejo el valor de mi ME, que va a ser igual a 4.5 W, 3 por 5, 4.5, 4.5 W por pies cuadrados
más 3 por coseno de 30. 2.6. 2.6 P por pies. Entonces, todo esto me dio positivo y yo miro acá qué dirección le había colocado al momento. Le había colocado en sentido antihorario. Entonces significa que esto va en sentido antihorario. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Listo. Entonces nos vamos al otro corte. Entonces, si nosotros cortamos acá en el punto D, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre de la viga ABG, entonces nos va a quedar en esa viga tres incógnitas. Acá en el punto D nos van a quedar las tres incógnitas de fuerza interna que siempre se generan. Entonces ahí nos van a quedar la fuerza interna de corte, fuerza interna de corte del punto D, el momento interno del punto D, la fuerza normal del punto D, pero acá también nos va a quedar la fuerza del elemento BC. Nos van a quedar cuatro incógnitas. Entonces, como nos quedan cuatro incógnitas, nosotros tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre de toda la viga, determinar las reacciones de la viga, luego determinar la fuerza BC y ahora sí cortar la viga en el punto D. Entonces nos vamos con el diagrama de cuerpo libre de la viga AG. Entonces tendremos el diagrama de cuerpo libre de la viga AG. Entonces tenemos para esa viga entonces en G seguimos teniendo las mismas fuerzas. Entonces en G seguimos teniendo estas dos fuerzas. Entonces esta era P por seno de 30 grados. Esta aquí es P por coseno de 30 grados. Y al inicio que nosotros tenemos nuestro punto A, entonces acá vamos a tener las reacciones. Entonces acá tendremos la reacción vertical de A. Y por acá tendremos la reacción horizontal del punto A. Y en esa viga hay una intensidad de carga que está actuando en 4 metros hasta el punto B. Cuatro metros, llegan hasta aquí.
mi intensidad de carga W. Esta distancia aquí es 4 pies. Aquí tengo mi punto B y en mi punto B saldrá la fuerza BC. Entonces acá tenemos nuestra fuerza BC, que es incógnita. Fuerza BC. Que ella forma un ángulo D. Entonces la determinamos. Entonces acabo de hacerlo aquí al lado. Acá nosotros tenemos un triángulo. Entonces este triángulo que aquí tiene 3 pies. Tres pies. Este aquí que tiene 4 pies. Entonces por Pitágoras este acá tiene 5 pies. Y este ángulo aquí es teta. Y allí nosotros vamos a tener que seno de teta es igual al de al frente 4 sobre la hipotenusa que es 5. Ahí tenemos 4 quintos. Y que el coseno de teta es el adyacente que es 3 sobre la hipotenusa que es 5, 3 quintos. Entonces acá tengo mi ángulo teta. Y hacemos sumatoria de momentos en el punto donde nosotros tengamos mayor número de incógnitas. Ese punto es el punto A. Y calculamos la fuerza de BC. Tendremos entonces que la sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0. Entonces, nos produce momentos. Nos faltó colocar la medida que hay de A hasta B. Desde A hasta B hay 3 pies. Tres pies. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0. La fuerza P, coseno de 30, que tiene un brazo de 7 pies y que hace girar esto en sentido horario, entonces va a ser negativo. Entonces tendremos nosotros menos P por coseno de 30 grados. Su brazo es 7 pies. Salimos de la primera. Puntualizo la carga W. Entonces su resultante es, esta también va a ser menos. Puntualizo mi carga. Esta es la más gruesa acá. La carga puntual, su resultante W por 4 pies. Entonces aquí será menos W por 4 pies. Y el brazo, entonces yo acá tengo 3 pies. Y esta distancia de aquí hasta acá que es 2 pies. Entonces 3 más 2 es 5. 5 pies. La fuerza FBC, la que me va a generar momento es la componente Y. Entonces ya tiene mi componente Y y mi componente X que va a llegar al punto. Realmente esto es aquí, está llegando aquí.
Esto sale aquí así más. Es una línea. Entonces, si ven el dibujo, exactamente coinciden. O sea, acá en el dibujo exactamente va a coincidir la componente X con el punto de la línea de acción, o sea que esta se cancela. O sea, la componente X se cancela, pero mi componente Y sí va a quedar. Entonces mi componente Y va a ser FBC por seno de teta. Y esto lo hace girar en sentido antihorario. Como lo hace girar en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces ahí voy a tener más más los 5 pies. El centro de gravedad, el centro de gravedad de la base esta de 4 es 2, ¿sí? Entonces acá tengo una base, acá tengo una base que mide 4 pies. Este valor aquí abajo, 4 pies. El centro de gravedad del rectángulo está en su mitad. La mitad de 4 es 2. Y yo estoy haciendo sumatoria de momentos en el punto A. Entonces la distancia que es perpendicular a la línea de acción, recuerda, línea imaginaria aquí, línea imaginaria, entonces trazo una línea, esa línea imaginaria viene aquí así, entonces yo aquí tengo de aquí hasta aquí 2 pies y estos 3 pies son 5. Mi resultante acá, ok, o sea, mi resultante acá que es 4 por W. Aló, ¿me escuchan? ¿Quién no me escucha? ¿Quién no me escucha? Aló, aló. Además del compañero, ¿quién más no me escucha? ¿Quién más no me escucha bien? Ok, segundito. ¿Quiénes no escuchan bien? Ahí les estoy hablando. Roger Smith Rativa. ¿Quién más no escucha bien? Creo que solo es Roger. Ok, listo. Entonces, continúo con la explicación. Entonces, había quedado que teníamos el momento que produce la carga P por coseno de 30, brazo de 7 pies,
giro horario negativo, la resultante de la intensidad de carga W, su resultante es 4 pies W y el brazo es 5 pies, giro horario, y la componente Y de la fuerza FBC, esta la va a hacer girar en sentido antihorario, como la hace girar en sentido antihorario es más FBC multiplicada por el seno de 30, o sea, su componente vertical es seno de 30. Por acá habíamos sacado que el seno del ángulo era eh, seno de 30, no, seno de teta, 4 quintos, acá estás, seno de 4 quintos, 4 quintos, que es el seno de teta, y el brazo que tiene esa fuerza es 3 pies, y esto es igual a 0. Reviso nuevamente, estoy haciendo sumatoria de momentos en mi punto A. Al hacer sumatoria de momentos en mi punto A, allí tengo que mi brazo, esta línea acá aquí en negra, distancia que es perpendicular a la fuerza, por acá tengo mi fuerza, y esto lo hace girar en sentido horario, como lo hace girar en sentido horario es negativo. La fuerza es P por coseno de 30 y el brazo son los 7 pies. La segunda fuerza es la resultante de la intensidad de carga. Entonces su resultante de intensidad de carga es el área del rectángulo, rectángulo que tiene una altura W y una base de 4 pies. Aquí está la base de 4 pies. Y su centro de gravedad, voy a hacerla en otro color, su centro de gravedad va a estar acá a 5 metros. Y ahora me falta la fuerza BC. Entonces tengo mi fuerza BC, esta componente que va acá hacia arriba. Entonces FBC por seno de teta, acá tengo FBC por seno de teta. El seno de teta lo habíamos calculado por acá en esta figurita y el seno de teta es 4 quintos. O yo puedo calcular seno de teta 4 quintos, el valor, le hallo el ángulo y colocar el ángulo también, el resultado va a ser el mismo valor. Y el brazo de esa fuerza lo voy a hacer aquí en azul. Entonces el brazo de esa fuerza está a 3 pies. Esta distancia que está acá. Y despejo mi eh, fuerza BC. Entonces, toda esta expresión de acá que está restando va a pasar a sumar. Entonces me va a quedar que mi fuerza FBC va a ser igual, todo lo que está restando lo paso a sumar. 7 por coseno de 30 6.06 P por pies. 6,06 P por pie. ¿De dónde sale? De multiplicar 7 por coseno de 30 y este P por coseno de 30 que está restando pasa a aquel lado a sumar. La segunda parte, 5 por 4, 20, está restando, también pasa a sumar. Entonces ahí tendré más 20 W por pie cuadrado. Y eso, este 5 que está viendo pasa a multiplicar por 5 dividido sobre 4. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene?
Bueno, esto acá es pies, o sea que se van a ir los pies. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? O sea, todo esto que está de este lado, que está restando, pasa a sumar. Aquí esto tengo, lo tengo multiplicado por 4 quintos. Ac- Acá tengo, aquí es 3 12 perdón, esto es 12 3 por 4 12. Acá me va a quedar 12 quintos, 3 por 4 12 quintos FBC pies de este lado. Igual voy a borrar esto acá. Entonces, P menos P por coseno de 30 por 7 está restando, pasa a sumar, queda positivo. 6,06 P pies. En la segunda parte, 5 por 4, 20 menos, está restando, pasa a sumar, 20 W pies. Y acá a este lado, 3 por 4, 12 quintos FBC pies. Entonces, este 5 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y este 12 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces me va a quedar que mi FBC va a ser igual, arriba queda igual, 6,06 P por pie más 20W por pie cuadrado. Eso dividido entre 12 y pie está multiplicando a FBC, entonces pasa a dividir 12 F 12 pies y este 5 que está viendo pasa a multiplicar por 5. Y ahí vamos a cancelar este pie de aquí con este pie de aquí y acá cancelamos un pie. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo. Entonces, acá nos va a quedar 5 entre 12 por 606. 2,53 P. Cinco entre 12 por 20. 8,33 W por pie. Entonces ahora sí podemos cortar la viga en el punto, en el punto D. Ahora sí podemos cortar nuestra viga
en el punto D, porque ya conocimos una fuerza que es la fuerza BC. Entonces ya aquí conocemos mi fuerza BC y ya puedo cortar mi viga en el punto D. Para, eh, para la fuerza que actúa en el punto F, la fuerza que actúa en el punto F es la misma fuerza BC. ¿Por qué? Porque los elementos axiales solamente trabajan a carga normal. O sea que la fuerza en el punto F es la fuerza BC. Entonces, FBC es igual a este valor y eso es igual a la fuerza interna normal en el punto F. ¿Cuál es la razón? Que los elementos tipo cercha solamente trabajan a carga normal. Ahí no había necesidad de cortar, no había necesidad de hacer nada. ¿Por qué? Porque las cerchas trabajan a esfuerzos normales. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene? Preguntas, dudas hasta acá. Entonces acá tenemos otra fuerza en F. Para ese punto, la fuerza de corte va a ser igual a cero. La fuerza de corte va a ser igual a cero. Y el momento flector en el punto F va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque los elementos tipo cercha solamente trabajan a carga normal. Ahí no había necesidad de cortar el elemento. Es una respuesta conceptual ahí. Preguntas, dudas ahí de esa parte. ¿Quién tiene? Listo. Entonces cortemos ahora. Sí, señor. Si se hubiese hecho el corte, entonces la fuerza de corte debería dar cero y el momento flector debería dar cero. O sea, se hubiese podido hacer, pero ahí está haciendo un paso de más. Cuando hagan el cálculo, ese valor ahí de la fuerza de corte y el momento flector les va a dar igual a cero. Solamente les va a dar es la fuerza normal, un valor, que es este que está aquí. 2,53 P por 8,33 WFT. Ok, entonces cortemos la viga en el punto D que nos hace falta. Entonces mi viga en el punto D. Entonces tengo mi intensidad de carga. Bueno, acá sigo teniendo P por seno de P por seno de 30. P por seno de 30. Acá sigo teniendo P por coseno de 30. Acá sigo teniendo mi intensidad de carga W.
intensidad de carga W en una base de 4 pies. Era 4 pies. 4 pies. La fuerza BC. Mi fuerza BC, que por ahí tengo el valor. Y el punto donde corto, que está a una distancia el punto donde corto, que está a una distancia, mi punto D, de 2 pies. 2 pies. Entonces acá está mi punto D. Entonces en mi punto D que se me genera, voy a colocarle mi fuerza normal en el punto D, mi fuerza de corte en el punto D y mi momento del punto D, que lo voy a seguir colocando en sentido antihorario. Y vuelvo a aplicar nuevamente mi ecuación de equilibrio estático. Entonces, primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la izquierda tengo la fuerza normal del punto D. Hacia la derecha tengo P por seno de 30. Hacia la izquierda la componente FBCX. Entonces acá tengo mi componente. FBCX, que va a ser por coseno de 30, entonces ella va hacia la izquierda, menos FBC por coseno de teta, siempre digo coseno de teta, el ángulo acá sigue siendo teta, coseno de teta lo tengo anotado por ahí en alguna parte, coseno de teta es 3/5. Y no hay más fuerzas en la dirección X. O sea, dirección X tengo la fuerza normal ND hacia la izquierda es negativo. La fuerza P por seno de 30 hacia la derecha es positivo. Y la componente FBCX, que es FBC por coseno de teta, pero el coseno de teta es 3/5. Entonces acá nos quedará menos ND más P por seno de 30 menos FBC, pero FBC es 2,53 P más 8.33 W. Entonces, menos 3/5 multiplicados por FBC, que es 2,53 P más 8.33 W más
8.33W. 8.33 W por pie. Entonces acá nos va a quedar, operando esto aquí, los P van a quedar .5 menos menos 108P. O sea, acá va a quedar ND menos ND menos 1.08018 0.18P menos 3 entre 5 por 8.33 menos 5, 4.99 menos 5 W por pie. Esto que está restando pasa a sumar igual a 0. Entonces acá queda que ND es igual a menos 1.018 P menos 5 W por pies. Saco el factor común menos, entonces me va a quedar que ND va a ser igual a menos 1.018P más 5W por pie. El signo menos me está diciendo que mi fuerza interna de corte no va hacia la izquierda, sino que va hacia la derecha. Entonces ahí nos queda que ND es igual a 1.018 P más 5 W por pie. Habíamos colocado que nuestra fuerza normal ND iba hacia la izquierda. Entonces él no va hacia la izquierda, sino que va hacia la derecha. La borro y le cambio el sentido. Acá la borro. Y va hacia la derecha. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Ok, y ahora hacemos sumatoria de momentos en el punto D para determinar el momento D. Entonces tendremos sumatoria de momentos en el punto D igual a 0. Aquí tenemos el momento MD antihorario, o sea que va a ser positivo.
tenemos la carga P por coseno de 30, que tiene 6 brazos de pie, va a ser negativo. Su brazo de 6 pies. Tenemos la resultante de la intensidad de carga W. Su resultante es W por 4 pies, también va a ser menos W por 4 pies. Y su brazo ahora va a estar a 4 pies. Puntualizo mi carga. Su centro de gravedad está a 2 pies. La resultante es W por 4 pies. Y como estoy haciendo momentos acá en el punto D, entonces yo tengo un brazo de 2 pies y 2 pies son 4. Y me hace falta la fuerza BC por seno de teta, que lo hace girar en sentido horario, más FBC por seno de teta, y el seno de teta era seno de teta 4/5. Y el brazo que tiene es de 2 pies, eso igual a 0. Y reviso, entonces P por coseno de 30, que tiene 6 pies, lo hace girar en sentido horario, entonces es menos. P coseno de 30, 6 pies, listo. Resultante de la intensidad de carga, 4 por W, y tiene 2 y 2, 4. Horario también es menos. Ok. La fuerza BC, su componente vertical es FBC por seno del ángulo. El seno del ángulo es 3/5 igual a 0. Y operamos, voy a reemplazar el valor de FBC. Entonces acá tendremos MD menos 6 por coseno de 30, 5.2, 5.2 P multiplicados por pie, menos 16 W, 4 por 4, 16. Acá, entonces voy a tener 8/5 más 8/5 por FBC. Busquemos FBC, que era 2,53 P, 2,53 P más 8.33 W por pie, más 8.33 W por pie igual a 0. Entonces acá me va a quedar MD menos 5.2 P's por pies menos 16 W. De acá me va a quedar 8 entre 5 por 2,53. 4.05 P más 4.05 P y 8/5 por 8.33.
13.32 más 13.32 W por pie igual a 0. Entonces aquí opero 5.2 más 4.05 menos 5.2 más 405. 1.15 negativo está restando, pasa a sumar. 1.15p y tengo menos 16 más 13.32 menos 268 que está restando, pasa a sumar, más 2.68 W por pie. Medio positivo significa que el giro también es antihorario. Me regreso y miro. Acá lo había colocado antihorario, o sea que el sentido está ok. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Por pie. Sí, por pie. Es momento. Y este es por pie cuadrado. Preguntas, hasta ahí, ¿quién tiene? Esto es W pie cuadrado. W pie cuadrado. Y aquí arriba, aquí afuera hay un pie. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, si no hay dudas, continuemos en el otro punto. Listo, entonces aquí eh, tengo las dos reacciones son de primer género, porque solamente actúan cargas verticales. Entonces acá se nos va a generar una reacción vertical de A y por acá se nos va a generar una reacción vertical de B, porque no hay fuerza actuando en el sentido horizontal. Aquí tenemos reacción vertical de A y aquí tenemos reacción vertical de B. Y voy a puntualizar mis cargas de una vez. Entonces, la resultante del primer triángulo va a estar a 2/3 de la base 18 por 2/3, 12 metros. Aquí va a estar la resultante del primer triángulo. Exactamente en el punto C. Entonces, mi resultante está a 2/3 de la base que es 18. ¿Cuánto vale esa resultante? Esa resultante vale 1/2 de la base que es 18 por la altura que es W. Primer triángulo acá. Segundo triángulo, su resultante actúa, ahí tengo 9, entonces 1/3 de 9, entonces actúa a 3 metros.
del ángulo recto entonces ella actúa a 3 metros ese 3 metros sale de el centro de gravedad que está a 1/3 de la base, y la base es 9 metros, 9 entre 3 es 3, y su resultante es igual a 1/2 de la base, que es 9 metros, por la altura que es W. ¿Preguntas hasta ahí quién tiene? Entonces, resultante del primer triángulo es área, altura W, base 18 dividido sobre 2. Resultante del segundo triángulo, entonces segundo triángulo aquí en amarillo, base 9 metros, altura W dividido sobre 2. Con respecto al ángulo actúa a 2/3 de la base, con respecto al ángulo recto actúa a 1/3 de la base, y ahora lo que hago es hallar sumatoria de momentos en el punto B para determinar la reacción vertical de A e ir cortando. Entonces tendré sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Entonces aquí tengo la reacción vertical de A, que tiene un brazo de 6, 12, 18 pies, que lo hace girar en sentido horario. Como lo hace girar en sentido horario es negativo. La resultante del triángulo grande la va a hacer girar más. Su resultante es 12. Su resultante es 12 W pies. 12 W pies. Y su brazo, está a 6 pies. Y la otra resultante, que es 4.5 W pies menos, por favor, un micrófono está abierto si me ayudan, gracias. 4.5 W pies, que tiene brazo de 3 metros. 3 pies igual a 0. Y reviso. Sumatoria de momentos en mi punto B, estoy haciendo momento acá. Tengo 18 pies de brazo y la reacción vertical de A, que la hace girar en sentido horario, es menos. La resultante, la intensidad de carga, 36 entre 3 es 12 W pies, y el brazo es 6 pies. Si de aquí a aquí hay 12, entonces de aquí a acá hay 6, y esta la hace girar en sentido antihorario, o sea que es más, y la resultante de esta carga 9 entre 2, 4.5 W por pie, y actúa a 2/3 de la base, 2 por 1/3 de la base, perdón, 9 entre 3, 3, y calculamos el valor de la reacción vertical de A. Entonces ahí nos va a quedar 12 por 6 menos 4.5 por 3
58.5 positivo entre 18, 3.25. Entonces mi reacción vertical de A es igual a 3.25 W por pie. ¿En qué sentido? Hacia arriba. 12 por 6 menos 4.5 por 3, eso es 12 por 6 menos 4.5 por 3, 58.5. Esta expresión de acá, que está restando, pasa a sumar y el 18 va a pasar a dividir. 3.25. Y ya puedo cortar mi triángulo. Entonces ya puedo cortar mi triángulo en el punto D y ya puedo cortar mi triángulo en el punto C. Entonces cuando corto mi triángulo, ahí tengo al principio mi reacción vertical de A, reacción vertical de A de 3.25, W por pie. En el punto D la distancia es 6 pies. Aquí tengo mi fuerza de corte en el punto D y tengo mi momento interno en el punto D, que lo coloco en sentido antihorario. Y acá tendré la altura acá tendré la altura, pues esta altura yo la calculo, pues tengo un triángulo grande. Triángulo grande que tiene altura W y que tiene base de 18. Triángulo pequeño que tiene altura Y1 y base 6. Entonces W es a 18, así como Y1 es a 6. Entonces acá nos queda que Y1 es igual a 6 sobre 18 W, o sea que esto es 0.33, un tercio. Y1 es 0.33 W. Entonces esto acá es 0.33 W. Ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nuevamente. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá tenemos hacia arriba 3,25 W por pie. Hacia abajo la resultante, la intensidad de carga, menos un medio de la base, que es 6 pies, por la altura, que es 0.33 W.
y hacia abajo la fuerza de corte BD, menos BD igual a 0. Entonces acá nos queda que la fuerza de corte del punto D es igual a 3,25 W por pies menos 6 por punto 33, 6 por punto 33 entre 2, menos 1 W por pie. W por pie. Es decir, que la fuerza de corte es igual a 2,25 W por pie. Este pasa acá a sumar, sí. Y me queda 3,25 menos 6 por punto 33 entre 2. Bueno, 2,26. Entonces, como me da que BD es positivo, significa que el sentido de BD va hacia abajo. Permíteme un segundo entonces. Gracias. Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Quién tiene? ¿Qué se volvió a admitir? Listo. Y ahora volvemos a hacer sumatoria de momentos en el corte. Entonces, sumatoria de momentos en el punto D igual a 0. Si produce giro antihorario es positivo. Entonces aquí tendremos el momento en el corte MD, que lo habíamos colocado antihorario, entonces es positivo. La fuerza de 3,25 que tiene brazo de 6 pies va a ser negativo. Menos 3,25 W por pies. 3,25 W por pies que tiene brazo de 6 pies más la resultante es un medio de la base que es 6 pies por la altura que es 0,33 W por un tercio de la base que es 6 pies igual a 0. Reviso. Entonces tengo 3,25 W por pie que tiene brazo de 6, lo hace girar en sentido horario, entonces es negativo. 3,25 por 6. Resultante de intensidad de carga, tengo un triángulo que tiene una base de 6 y una altura de 0,33. Triángulo de 6, altura de 0,33 sobre 2. Y su resultante está a un tercio
del ángulo recto, un tercio de la base que es 6, y lo hace girar en sentido antihorario, entonces es más, y de acá obtenemos el momento en el punto D. Ese nos dará entonces menos 3.25 por 6 más 6 por punto 33 por 6 entre 6. Menos 17.52 está restando, pasa a sumar. Entonces acá nos queda que MD es igual a 17.52 W por pie cuadrados. Nos dio positivo, significa que el giro va en sentido antihorario. Y la fuerza normal en el punto D es igual a 0 porque no hay cargas axiales actuando en el sentido horizontal. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? Y volvemos a cortar la viga en el otro punto es el punto C. Entonces cortamos nuestra viga acá en el punto C y el mismo ejercicio. Entonces aquí tendremos el triángulo, ya esto va a ser una altura Y2, se va a duplicar el valor. Entonces acá tendremos la altura Y2, relación triángulo grande, altura W, base 18, triángulo pequeño, altura Y2, base, ya esta base aquí es de 12. Entonces se convierte en punto 66. Entonces Y2 es punto 66. W, y cortamos la viga ahora en punto 66. Entonces acá tendremos mi viga que ahora está a 12 pies. Mi altura ahora es punto 66 W. Mi reacción sigue siendo 3.25 W por pie. .25 W por pie. En el corte, pues ya aquí tendré la fuerza de corte en el punto C. Ahora es en el punto C. Y mi momento interno en el punto C. Y vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Entonces tendré sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba 3.25 W por pie. Hacia abajo un medio de la base que es 12 pies por la altura 0.66
W menos la fuerza interna de corte en C igual a 0. Esto está restando, pasa a sumar, entonces me va a quedar 3.25 menos 12 por 0.66 entre 2, 0.71 negativo, o sea que la fuerza interna de corte en C es igual a menos 0.71 W por pie. El signo menos me está diciendo que yo había colocado mi fuerza de corte hacia abajo, entonces esto es 0.71 W por pies, pero realmente va hacia arriba. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Sí, porque necesitamos saber cuánto es la altura aquí en donde estoy cortando, en C. En C acá tengo un triángulo que es 12, entonces tiene base de 12, altura Y2, triángulo grande que tiene altura W, base de 18, triángulo pequeño que altura Y2, base de 12 y Y2 es punto 66. Listo. Y ahora, sumatoria de momentos en el punto C. Entonces tenemos sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Entonces aquí tendremos 325 que tiene brazo de 12 menos 3.25 W por pie por 12 pies. La resultante de la intensidad de carga, entonces esta es más un medio de la base que es 12 pies por la altura que es 0.66 W por el centro de gravedad que está a 1/3 de 12, es decir, 4 pies. Más el momento interno MC igual a 0. Entonces repito, 325 que tiene brazo de 12, que lo hace girar en sentido horario, entonces es menos. Resultante intensidad de carga, su resultante es un medio, la base que es 12, la altura que es 0.66 y su centro de gravedad que está a 1/3 de la base con respecto al ángulo recto, 1/3 de la base es 12 pies, 12 entre 3 es 4 y hay el valor de MC. Y ahí MC, ese MC es 3.25 menos 3.25 por 12 más 12 por punto 66 por 4 entre 2 menos 23.16, está restando, pasa a sumar, entonces esto es 23.16 W por pies elevado al cuadrado. Medio positivo significa que esto va en sentido antihorario.
Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Ok, entonces, el otro pedazo, entonces tenía el corte en el punto E, entonces voy a hacer la relación del triángulo, entonces aquí tengo triángulo grande, que tiene altura W y base de 9 pies. Triángulo pequeño, que tiene altura de Y1, bueno, digamos que acá Y3 y base de 4.5. Entonces, claramente yo sé que Y3 va a ser igual a 0.5 W. Y corto el triángulo el punto, en el punto E. Entonces tengo mi triángulo. Que acá tiene 4.5 pies. Permita un momentico y acepto al compañero. Entonces mi triángulo que tiene 4.5 pies, que tiene altura de 0.5 W, que tiene un cortante BE, no sé qué punto es, BE, y que tiene un momento ME, y vuelvo a aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces aquí tengo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. O sea que tengo hacia arriba BE, hacia abajo la resultante, que es un medio, de la base, que es 4.5 pies, por la altura, que es 0.5 W igual a 0. Entonces aquí obtengo el BE 4.5 por 0.5 entre 2. 1.125 W por pie. 1.125 W por pie. Medio positivo, entonces el BE es hacia arriba. Y termino haciendo sumatoria de momentos en el corte. Entonces tendré sumatoria de momentos en el punto E igual a 0. Acá solamente tengo el momento interno en E, que lo coloqué en sentido antihorario. Como lo coloqué en sentido antihorario es positivo, menos la resultante. La resultante es un medio de la base, que es 4.5 pies, por la altura, que es 0.5 W, y actúa a un tercio de la base, que es 4.5 pies, igual a 0. Y reviso ME, la resultante un medio de la base por la altura, que es 0.5, y actúa a un tercio del ángulo recto, que es 4 quintos, y obtengo que el momento ME es igual 4.5 por 0.5 por 4.5
4.5 por 0.5 por 4.5 entre 6. 1.6875. 1.6875 W por pie cuadrado. Me dio un valor positivo, significa que eso es en sentido antihorario. Preguntas, dudas, muchachos. Hasta acá, ¿quién tiene?